jueves 24 de junio del 2022. Bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Nosotros hacemos una invitación también para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Ahora vamos a revisar enseguida los titulares de la jornada. Presidente Guillermo Lasso afirmó que Leonidas Issa intenta derrocar al gobierno y que se aplicará el uso progresivo de la fuerza para contener las manifestaciones. 12º día de protestas estuvo marcado por fuertes enfrentamientos entre manifestantes y elementos del orden. Pleno de la Asamblea Nacional debatirá este sábado la propuesta de UNES para destituir al presidente Guillermo Lasso a través de la muerte cruzada. En lo internacional, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la decisión de Roe Wade de 1973 y elimina el derecho al aborto. En los deportes, la ciclista Miriam Núñez ganó la primera medalla de oro para Ecuador en los Juegos Bolivarianos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, en un mensaje a la nación advirtió que dado el contexto violento en el que se desarrollan las manifestaciones actualmente, el gobierno nacional utilizará los recursos que la ley le faculta para enfrentar a los vándalos y criminales. Alertó además a los manifestantes indígenas volver a sus comunidades. Ecuatorianos. A través de un mensaje a la nación, el presidente Guillermo Lasso anunció que en el contexto de manifestaciones violentas se utilizarán recursos que la ley le faculta para enfrentar a vándalos y criminales. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para defender dentro del marco legal, mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia. Hizo un pedido a nuestros hermanos indígenas y campesinos que han sido traídos a Quito con engaños. Les pedimos por su seguridad y las de sus familias regresar a sus comunidades. En un mensaje transmitido a través de cadena nacional, reveló que el pasado jueves 23 de junio, desde las 13 horas, su gobierno mantuvo conversaciones con varios delegados del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y que en un principio se había llegado a un consenso, pero dado los últimos acontecimientos, arremetió contra él. La violencia del día de ayer, la información que hemos recibido hoy, así como sus declaraciones públicas, evidencian que la intención real del señor Issa es el derrocamiento del gobierno. Esto nos deja claro que él nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas. Lasso añadió que en ese marco hace un llamado a la comunidad internacional para advertir de un supuesto intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador. Andrea Orbe, Noticias 7. Por su parte, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ratificó el uso progresivo de la fuerza frente a la escala de violencia en las manifestaciones. Además, reveló detalles sobre los 5 decesos que se relacionan al contexto del paro nacional. Rodeado del alto mando policial, el ministro Patricio Carrillo aseguró que los manifestantes usan armas de fuego, por lo cual la estrategia de las fuerzas del orden cambiará. Ya no podemos seguir repeliendo, tenemos que reprimir con uso progresivo de fuerza. Esto implicaría el uso de otro armamento. Carabinas con munición múltiple, es decir, perdigones. Esto no solamente que faculta la ley, sino que es necesario porque ya no estamos frente a manifestantes o frente a protestantes por una demanda social. Carrillo ratificó que hasta ahora la policía no ha usado armamento letal y dio detalles de las muertes que se relacionan al paro, como el caso del ciudadano fallecido en San Antonio. Y hemos identificado a un grupo humano extranjero que lidera una organización criminal en el sector de San Antonio. El protocolo de autopsia dice hemorragia aguda interna, laceración pulmonar derecha por penetración, paso y salida de proyección de arma de fuego. ¿Cómo se repele a un delincuente?
El ministro por ahora ha dicho que no descarta ninguna hipótesis, pero ha pedido investigaciones transparentes. Y los protocolos de autopsia han sido realizados en conjunto con la Defensoría del Pueblo y sin médicos legistas que pertenezcan a la institución, independientes de la institución. Carolina Basante, Noticias 7. Atención amigos televidentes, el Pleno de la Asamblea fue convocado este sábado para debatir sobre la propuesta de UNES para destituir al presidente Guillermo Lasso a través del mecanismo de la muerte cruzada. El rumor venía circulando hace días y la mañana de este 24 de junio se reveló como cierto. El bloque correísta activó la muerte cruzada. Yo, Marcela Holguín, asambleísta por Pichincha, acabo de poner mi firma para adelantar elecciones de acuerdo con el artículo 130.2 de la Constitución. Mi cargo a disposición de mi pueblo. ¿Qué harán los otros 136 asambleístas? A la jefa de bancada se le sumó el resto de coidearios, 47 en total. Con esto lograrían convocar al Pleno para tramitar la iniciativa, pero para conseguirla son necesarios 91 voluntades. Algunos legisladores de Pachacutic apoyaron la moción. El Partido Social Cristiano y su bancada emitieron un comunicado en el que señalan que no es una solución al momento político ni a los problemas que atraviesa el país el destituir al presidente, por lo que no votarán por ello. La Izquierda Democrática también ha negado el apoyo a esta moción y ha dicho que por su parte el diálogo es el único camino. El Partido Izquierda Democrática en toda su historia se ha caracterizado por defender el orden democrático en el Ecuador. Con este escenario, el oficialismo confía en que no hay el apoyo suficiente para que esta iniciativa se concrete. Que la Asamblea Nacional no se va a prestar para ningún juego que busque justamente justificar lo que están haciendo aquellas bases que lamentablemente el señor Issa perdió. Incluso en días anteriores, el presidente Virgilio Saquicela aupaba el diálogo como el camino. Con la Iglesia, con la ONU, con la Cruz Roja, que deberían intervenir y pedir entre todos estos espacios de la opinión nacional al señor presidente de la República y a la CONAI de que hay que sentarse en una mesa de diálogo para buscar puntos de consenso. Sin embargo, el Pleno deberá conocer y debatir esta iniciativa, lo cual se llevará a cabo este sábado 25 de junio a las 6 de la tarde. Carolina Basante, Noticias 7. Generado este escenario, amigos televidentes, ¿qué es entonces la muerte cruzada? En la siguiente nota les explicamos. El proceso para la denominada muerte cruzada está establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Asamblea Nacional puede, mediante esta herramienta, destituir al presidente de la República, pero de producirse una posible destitución del primer mandatario, no sería tan simple como ocurrió en 1997 con Abdalá Bucaram o en 2005 con Lucio Gutiérrez, cuando con una sola resolución el Congreso los destituyó. Sin embargo, ahora nuestra Constitución vigente, el mandatario sí tiene derecho a defenderse. No se lo puede destituir en un solo día y se requieren al menos 92 votos en total. ¿Cuál es el proceso entonces que se debe seguir dentro del legislativo? Se debe presentar una solicitud para convocar a una sesión del Pleno con al menos 46 firmas de asambleístas. El presidente de la Asamblea con ello deberá convocar a una sesión con al menos 24 horas de anticipación y notificar al primer mandatario. Una vez instalada, los legisladores deberán conocer en un solo debate y de manera exclusiva la destitución del presidente de la República. El mandatario, en la fecha y horas señaladas, ejercerá su derecho a la defensa. Luego vendrá un debate en donde todos los legisladores podrían tomar al menos 10 minutos de intervención y en el plazo de 72 horas o 3 días se resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por el presidente. Para su destitución se necesitarían mayoría calificada, es decir, 92 votos. Y si llegase a concretarse, en 7 días el Consejo Nacional Electoral debería llamar a elecciones presidenciales y legislativas. Y si todo esto pasara, el presidente también tiene otra opción, es decir, él también puede llamar a una muerte cruzada. Sin embargo, a él solo le bastaría la firma de un decreto que podría demorar menos de una hora. Andrea Orbe, Noticias 7. Cientos de manifestantes llegaron la mañana de este viernes 24 de junio a los exteriores de la gobernación de Cotopaxi, en La Tacunga, como parte del 12º día de movilización nacional.
Comuneros de los cantones de Salcedo, Pujilí y Saquicilí marcharon hacia la capital provincial para protestar en contra de las autoridades. La Policía Nacional acordonó las inmediaciones del edificio público. La provincia de Cotopaxi, amigos, es una de las 6 en las que se aplica el estado de excepción y que prohíbe la protesta social con actos violentos o vandálicos. Cotopaxi también es la tierra natal del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Issa, quien se encuentra en la ciudad de Quito como parte del paro nacional. Cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, el ejército ecuatoriano informó que tras una operación de control de armas en la parroquia de Shell, en la provincia de Pastaza, se logró decomisar 12 escopetas, 24 municiones, un arma blanca, varillas y escudos. Les contamos los detalles cuando regresemos. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM en Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Atención amigos, violentos enfrentamientos se registraron en las inmediaciones de la Casa de la Cultura en Quito. Además, los taxistas se plegaron también al paro. Decimosegundo día de protestas y no cesan los enfrentamientos entre manifestantes y elementos de la fuerza pública en la capital, especialmente en las inmediaciones del Parque El Arbolito y la Asamblea Nacional, que se ha convertido en el escenario de una verdadera batalla campal. En la avenida 12 de Octubre y Tarqui, las barricadas que los manifestantes habían formado con las piedras que retiraron de las aceras del Parque El Arbolito sirvieron de proyectiles contra la Policía Nacional y militares, quienes dispersaron a la multitud con gases lacrimógenos. Durante los enfrentamientos se registraron varios detenidos. Más tarde, los uniformados superaron la barricada de los manifestantes, quienes tuvieron que refugiarse en la avenida Patria y el Parque El Ejido. Incluso las bombas lacrimógenas llegaron hasta la avenida 6 de diciembre. Caída la tarde, estudiantes de medicina y equipos de rescate formaron un corredor humanitario para trasladar a los heridos a casas de salud. A mediodía, por esta zona pasó la caravana de taxistas que también se plegaron a las paralizaciones. Los conductores se aglomeraron de manera pacífica en la avenida de los Chiris para después recorrer algunas calles del norte y sur de la capital. Pero los hechos violentos no solo se dieron en el centro norte de Quito. Videos difundidos en redes sociales dejan ver cómo manifestantes que se trasladaban en un camión pincharon las llantas de taxis y vehículos privados en el sur de la urbe. Edison Saavedra, Noticias 7. El punto de paz en la unidad educativa Manuela Cañizares está atendiendo a grupos vulnerables. Pese a la poca acogida, el subsecretario de Educación espera que puedan dar un espacio seguro, sobre todo a mujeres embarazadas, niños y a sus madres. En la unidad educativa Manuela Cañizares, ubicado en la avenida 6 de diciembre y Mariscal Foch, se instaló un punto de paz organizado por varias instituciones gubernamentales. ¿De dónde viene el blanquito? Según Enrique Pérez García, subsecretario de Educación, no fue hasta horas de la tarde cuando se acercaron alrededor de 3 familias para recibir atención. Se les atendió en temas de salud y luego nos dijeron que no tenían alimentos, que no habían comido varios días. Entonces enseguida les dimos alimentación, no quisieron quedarse aquí y se retiraron. Pasado el mediodía empezó a incrementar la afluencia de personas, mujeres con sus niños, para recibir atención, tener un poco de descanso y alimentación. Las diferentes instituciones se encuentran listos en cada punto de atención. Angélica Palacios, coordinadora del MIES del Distrito Metropolitano de Quito, cuenta que están recolectando donaciones en ambos bloques de la unidad educativa. Productos que sean de consumo inmediato o productos que sean no perecibles, pero que no sean de elaboración en cocina, como galletas, chocolates, carbohidratos, aguas, jugos, todo lo que venga ya envasado para que se pueda entregar en unos kits pequeños por familia o por persona. El subsecretario, a nombre de todas las autoridades en este punto de paz, hace un llamado al diálogo. Hay que tener posturas que estén abiertas siempre al diálogo. Y es la única manera de solucionar esto. Yo creo que todos tenemos que aportar
somos un solo país, es un país de oportunidades y creo que es un llamado a todos para que podamos solucionar esto a la brevedad posible. Los niños tienen que volver a clases presenciales. Este punto de paz tiene capacidad de entre 500 y 1000 personas, tanto para alimentación, salud y descanso. Manuela Bedón, Noticias 7. El ejército ecuatoriano informó que tras una operación de control de armas en la parroquia de Shell, en la provincia de Pastaza, se logró decomisar 2 escopetas, 24 municiones, un arma blanca, varillas y escudos. Además, se identificó a personal que se trasladaba a Quito al paro nacional. Las evidencias fueron puestas a órdenes de la justicia. Este viernes la convocatoria por la paz volvió a desarrollarse en la avenida de los Chiris. Es el 4º día que un grupo de ciudadanos se citan en este lugar para pedir un cese al paro. Después de ello se colocaron las notas del himno nacional, del himno a Quito y canciones como A mi lindo Ecuador, Lindo Quito de mi vida, entre otras. Al igual que en los anteriores días, los ciudadanos con silbatos y banderas blancas y del Ecuador pedían a los conductores que transitaban por la tribuna de los Chiris que utilicen sus bocinas para apoyar su consigna. Las Fuerzas Armadas denunciaron un ataque a militares que custodiaban un convoy que transportaba alimentos, medicinas y combustibles. El atentado ocurrió en el sector de Caspigasi, en la vía Calacalí, al norte de Quito. La violencia fue la tónica que marcó la jornada de manifestaciones de este jueves en San Antonio de Pichincha. En redes circulaban los videos que muestran los enfrentamientos entre los que plegaron al paro y militares. El saldo, por parte de las Fuerzas Armadas, 17 uniformados heridos. Están recibiendo la atención necesaria, correspondiente en todos los centros de salud de Fuerzas Armadas. De acuerdo a la versión oficial, los militares estaban custodiando un convoy que transportaba víveres y artículos de primera necesidad cuando fueron atacados a la altura de Caspigasi en la vía Calacalí. El propósito de este convoy era permitir el flujo logístico de más de 1000 camiones que se encuentran detenidos en esta vía y que están afectando seriamente al abastecimiento de la ciudad capital. Pero según inteligencia militar, el hecho fue planificado. Esto es importante destacar porque no estamos hablando de una manifestación pacífica, estamos hablando de hechos de violencia premeditados y coordinados. Por otra parte, sobre el comunero fallecido en los enfrentamientos, Adati dijo que debe ser investigado. La Fuerza de Tarea Conjunta de Quito ha reportado hasta el momento 23 militares heridos en incidentes relacionados al paro nacional. Las autoridades de los diferentes ministerios continúan con su llamado al diálogo entre los grupos sociales y el gobierno. Desde diferentes espacios, ministros y autoridades continúan llamando al diálogo a los movimientos sociales y el gobierno. Este 24 de junio en Noticias 7 estuvo el ministro de Transporte Marcelo Cabrera y el viceministro de Gobierno Homero Castañer, quien aclaró que el gobierno ha cedido ante varios pedidos de los más de 300 organizaciones sociales que se han manifestado. Y aceptado la propuesta de más de 300 organizaciones de la sociedad civil con intermediación de la ONU, Conferencia Episcopal, Unión Europea, Comisión de Derechos Humanos, para dialogar, lo cual los pueblos y nacionalidades indígenas no dieron respuesta. Ambos expresaron que las manifestaciones se han tornado muy violentas con el uso de armas. La situación se ha ido tornando cada vez más complicada y lo que vimos ayer ciertamente que nos llama la atención, el uso de armas de fuego, el uso de machetes, el uso de una serie de instrumentos que han causado daño definitivamente, incluso muy lamentablemente una persona fallecida. Hemos visto heridos, lesionados, gente que ha perdido la vida, familias ecuatorianas que arriesgan su vida, servidores policiales, militares. Las autoridades piden públicamente que se acepte el diálogo. Y allí un llamado público, un llamado nacional a esos valiosos líderes indígenas, a gente muy capaz, para que se nombre una comisión, para que haya esa voluntad para llegar a consensos, acuerdos. Los ecuatorianos no somos muy diferentes. No, pido a quienes están en las movilizaciones que pensemos que somos hermanos ecuatorianos. No podemos ver las imágenes tan tristes como las que vimos ayer todos. Manuela Bedón, Noticias 7.
A través de sus redes sociales, la Policía Nacional informó que un grupo de supuestos manifestantes ingresaron violentamente a la Embajada de Egipto en Quito para después atacar con artefactos explosivos a la policía desde el interior del recinto. El canciller Juan Carlos Holguín rechazó el accionar violento de los manifestantes y pidió también disculpas a las autoridades de dicho país. Además, informó que la policía y las Fuerzas Armadas ya controlaron la situación en mención. Un funcionario municipal de Esmeraldas recibió amenazas con un paquete con explosivos y panfletos. La Policía Nacional se encuentra tras la pista de los sospechosos. Nuevo atentado ocurrió en contra de un servidor municipal de Esmeraldas. Esta vez sujetos no identificados dejaron un explosivo en el parqueadero de la vivienda del funcionario. De alguna manera en la casa de un funcionario de la municipalidad, el día de hoy colocaron un aparato explosivo el cual detonó junto a su vehículo, producto del mismo. Tenemos la destrucción de una ventana de este vehículo y también tenemos la explosión de 2 llantas. Al parecer, el aparato explosivo detonó en el estacionamiento del director de planificación del municipio de Esmeraldas, en la que se indicó que también se dejó varios panfletos amenazantes. El señor también es parte del directorio de Esvial y trabaja en el área, es director de planificación del municipio. Y lo que le piden mediante panfletos es que renuncie a la dirección del municipio, a la dirección de planificación. 2 minutos atrás acabamos de detener a dos ciudadanos que estaban merodeando por aquí por el área. Tenemos 2 ciudadanos con armas de fuego. Vamos a ver si lo relacionamos con el evento de la explosión de la bomba. Vamos a revisar cámaras de aquí de la ciudad y en base a eso nosotros sabemos proporcionar información. Los mercados de la capital, amigos televidentes, continúan atendiendo pese al incremento de los manifestantes en las calles. Abiertas sus puertas encontramos la Feria de San Juan ubicada al centro de la capital en la calle Haití. La atención es normal de 7 de la mañana a 6 de la tarde. La mayoría de los clientes que están por aquí, que bienvenido, todos los días estamos aquí atendiendo, pero la feria es los jueves. La mayoría pide solamente lo que es legumbres, frutas es un poco. Los consumidores opinan. Este puesto si hay frutas y verduras, los precios aquí da convenientes aquí. En otras partes está un poco elevado. Por otro lado, así luce el Mercado América, ubicado al centro de Quito, en la calle Buenos Aires. Este establecimiento también está atendiendo. Hay otros productos que no están entrando, pero la mayoría de lo más principal sí hay un poco. Los comerciantes se han ideado distintas alternativas para ofrecer a sus clientes. Este es el caso de doña Elsa Guerrón, quien tiene aquí su puesto ya más de 50 años. Por ejemplo, quieren hacer un sancocho, simplemente que lo hagan con el verde y lo hagan con pescado. No les queda más que sustituir. La gente realiza sus compras con normalidad. Yo creo que se han proveído de manera en la que podían y nos ofrecen los productos que tienen, ¿no? Entonces nos toca a nosotros pues adaptarnos a lo que hay. Los vendedores buscan soluciones para sus clientes y piden que el paro finalice para poder trabajar con normalidad. Cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, les vamos a contar que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo este viernes que la salud y la vida de las mujeres en esta nación ahora están en riesgo, después de que la Corte Suprema anuló y también eliminó el derecho constitucional al aborto. Tendremos los detalles cuando regresemos de la pausa. Vamos enseguida con las noticias del mundo, amigos televidentes. El presidente electo de Colombia y su vicepresidenta aseguraron que en el acto protocolario de este jueves, que comienza la era del cambio, Petro insistió en organizar un gran acuerdo nacional para construir los caminos de la transformación, dijo, en Colombia. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, recibe las credenciales del Consejo Nacional Electoral tras su victoria en las urnas el pasado domingo. También las recibió su vicepresidenta electa, Francia Márquez, que se convierte en la primera afrodescendiente en ocupar el cargo en el país latinoamericano. En su discurso, Márquez reiteró su compromiso con las mujeres y las clases marginadas. Gracias, Colombia, por este momento, un momento que para el pueblo negro es un acto de justicia racial, un momento que para las mujeres es un acto de justicia de género. Gracias, Colombia, y bueno, aquí estaré como su vicepresidenta.
Petro, por su parte, destacó la iniciativa de un gran acuerdo nacional para comenzar lo que él llama la era de la transformación en Colombia. Dice que ha invitado a su ex adversario Rodolfo Hernández y al expresidente Álvaro Uribe, la figura representativa de la oposición, para tender puentes de diálogo. He invitado a Rodolfo Hernández, contrincante. He invitado a Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas del país. Pero es simbólicamente porque adicionalmente lo que queremos en realidad es que millones y millones de colombianos y colombianas se pongan en modo diálogo. Ese mismo día, Petro se reunió por primera vez desde que ganó las elecciones con el mandatario saliente Iván Duque. En Brasil, diversos manifestantes protestaron para exigir justicia en el caso del asesinato del experto indigenista brasileño Bruno Araujo Pereira y del periodista británico Dom Phillips. La Policía Federal detuvo al pescador Amarildo da Costa de Oliveira, apodado Pelado, quien confesó haber asesinado al periodista y al líder indigenista con un arma de fuego. En la protesta también se exigió al gobierno una verdadera defensa de los intereses y de los derechos de los pueblos indígenas en una región donde se ha visto el aumento de invasiones con el objetivo de desarrollar proyectos de pesca ilegal, tala, minería de oro y tráfico de drogas. Este 24 de junio se cumple un año del desplome de la torre Champlain Sur de Surfside en Miami. Allí murieron 98 personas bajo las ruinas. En la conmemoración estuvo presente la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, quien envió un mensaje de solidaridad a todas las familias de las víctimas. A un año de la tragedia del colapso del edificio de Surfside en Miami, persisten interrogantes sobre la causa del desplome. Allí murieron 98 personas bajo las ruinas del inmueble. Este viernes se llevó a cabo un servicio conmemorativo en honor a las víctimas por el desplome de la torre Champlain Sur. En este acto estuvo la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, quien extendió un sentido mensaje de apoyo y solidaridad a familiares y amigos de las personas fallecidas. Nosotros estamos con ustedes hoy y siempre, y también nos reunimos para expresar gratitud con esta comunidad, con los bomberos y rescatistas que trabajaron por recuperar a sus seres queridos. En los alrededores hay monumentos de conmemoración, donde aún muchos se reúnen para expresar respetos y recordar a sus seres queridos. Así nos dijo Beatriz Silva, quien era maestra de uno de los niños fallecidos. Bueno, para nosotros fue muy duro, sinceramente, para sus amiguitos del aula, para sus maestros en la escuela, para los padres de los niños. Ha sido muy duro y en este año totalmente lo que hemos hecho es apoyar a Raquel, a la mamá de Lorenzo. Actualmente las investigaciones están en desarrollo para determinar las causas del colapso. Las hipótesis incluyen el daño estructural por corrosión, presunta omisión de mantenimiento, impacto en el inmueble por trabajos en proyectos contiguos, entre otros. José Pernalete, Voz de América, Miami. Ucrania pierde territorio. La conquista de lograr espacio es un objetivo crucial en el plan de Rusia para controlar la cuenca industrial del Donbass. El gobernador de la región ucraniana asegura que la ciudad ha quedado casi reducida a escombros. ¿Cómo evitar una hambruna? Encontrar soluciones urgentes a la inminente crisis alimentaria mundial, causada en gran parte por la guerra en Ucrania, es la meta de la conferencia de ministros del G7 en Berlín. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, enumeró causas y definió la guerra de Ucrania como el catalizador que ha distorsionado el transporte mundial de alimentos. Es una crisis de hambre la que se cierne ante nosotros como una ola que amenaza la vida. Algunas de las razones no son nuevas. Los conflictos regionales, especialmente en Afganistán, el dominio de los talibanes, las sequías, las consecuencias de la crisis climática y también las secuelas de la COVID-19. Pero ha sido la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania la que convirtió una ola en un tsunami. En África, países como Egipto, Etiopía o Túnez dependen en gran medida de las exportaciones ucranianas. El impacto de la invasión rusa en el mercado alimentario es especialmente agudo en relación a productos como el trigo, el maíz y el girasol.
Amigos televidentes, hacemos una pequeña rectificación. La nota que acabamos de ver es precisamente relacionada con que delegaciones de 50 países analizan las vías para luchar contra el hambre. Rusia está utilizando varias estrategias y, por supuesto, lamentablemente utiliza el hambre también como un arma de guerra, afirmó la ministra alemana de Relaciones Exteriores, a quien observamos en la nota anterior, Annalena Baerbock. Ahora sí damos paso a la nota que les comentábamos anteriormente acerca de Ucrania. Las fuerzas rusas han tomado las localidades de Loskutivka y Rayo-Alexandrivka en el este de Ucrania y siguen avanzando lenta pero ininterrumpidamente. Ahora, mientras los combates se intensifican, el gobernador regional de Donetsk afirma que ninguna ciudad es segura para sus habitantes. En algunos pueblos, las líneas de suministro podrían cortarse en cualquier momento y los voluntarios están trabajando para evacuar a los residentes que aún no se han marchado. Pero algunos se niegan a irse, diciendo que prefieren reunirse con los rusos. Al mismo tiempo, Ucrania dice que está registrando hasta 300 crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en su territorio cada día. Los investigadores de la Policía Nacional han iniciado un total de 19.111 procedimientos penales desde el comienzo de la agresión militar sobre los crímenes cometidos en el territorio de Ucrania por los militares de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y sus cómplices, y otros delitos relacionados con la ley marcial. Documentos clasificados de la inteligencia estadounidense afirman que la Marina rusa ha recibido órdenes de colocar minas en los puertos de Odessa y Ochakiv como parte de un bloqueo en curso de las exportaciones de grano ucraniano. Ahora les contamos que lamentablemente 5 personas migrantes murieron este viernes en un asalto de especial violencia de unos 2.000 subsaharianos que intentaron cruzar desde Marruecos a la ciudad española de Melilla. Una vez más se repiten estas imágenes. Alrededor de 2.000 migrantes protagonizaron este viernes un masivo y brutal intento de saltar la valla fronteriza entre Marruecos y la ciudad autónoma española de Melilla. Solo 133 consiguieron cruzar, pero la embestida acabó con un centenar de heridos entre subsaharianos y guardias civiles. Del lado marroquí también hubo decenas de heridos entre policías y migrantes cuando las fuerzas de seguridad del país magrebí trataron de frenar a 1 millar de personas que se dirigían a la frontera. Desde Bruselas, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha elogiado la colaboración de Marruecos para intentar frenar este salto que calificó de violento y organizado. De hecho, llama la atención la violencia de esta embestida, pues algunos de los migrantes estaban armados con cuchillos artesanales, palos, martillos, piedras y hasta ácido. Marruecos esperaba que esto ocurriera desde hace una semana, cuando empezó a observar que cientos de subsaharianos se estaban congregando en montañas de difícil acceso a unos 20 kilómetros de Melilla. Este ha sido el primer salto a la valla fronteriza desde que España y Marruecos retomaron sus relaciones diplomáticas, tras casi un año de tensión entre los dos países. Una ciudadana colombo-estadounidense es la única hispana seleccionada por la NASA para integrar el nuevo equipo de directores de vuelo. Diana Trujillo coordinará la misión para enviar de nuevo seres humanos a la Luna. Ella es Diana Trujillo y es la única hispana seleccionada por la NASA para integrar el nuevo equipo de directores de vuelo de la Agencia Espacial de Estados Unidos. Su misión será la de controlar las operaciones de la próxima misión que ya preparan para enviar nuevamente humanos a la Luna a través del programa Artemis. Pero vamos a volver a ir a la Luna con la intención de ir a la Luna y después ir a Marte. Así que para mí es un honor tremendo. Solamente en una ocasión el hombre ha pisado la Luna. Fue hace 53 años en la misión Apolo 11 y desde entonces no se ha vuelto a realizar un proyecto de estas características. Aún no hay una fecha de cuándo se realizará ese viaje espacial, pero ya se están realizando los primeros ensayos. Para estar seguros de que todo salga muy bien, el primer paso ya lo hicimos el fin de semana pasado, así que yo estoy súper feliz porque me siento como que empezamos ayer y el fin de semana pasado ya nos dijeron, listo, nos estamos preparando. Esta colombiana nació hace 38 años en Cali y llegó a Estados Unidos a los 17, sin hablar inglés pero con una maleta cargada de sueños. Su esfuerzo y perseverancia la han llevado a ocupar uno de los puestos de mayor responsabilidad de la NASA y espera que su ejemplo sirva de guía para muchos migrantes hispanos. Nunca me ocurrió que el servicio hacia los demás fuera un servicio hacia la Tierra y cómo íbamos a hacerlo como humanidad.
espero que pues yo pueda seguir haciendo esto, poniendo el nombre en alto de todos los hispanos y que continuemos haciendo exploración en el espacio. Ahora Diana habla inglés perfectamente, aunque confiesa que aún tiene mucho acento, pero eso le sirve también para recordar sus raíces latinas en la NASA. Quizás en la próxima misión a la Luna se acabe hablando español. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Excelente, excelente noticia, un orgullo para los latinoamericanos que una mujer esté despuntando en el ámbito científico. Mientras tanto, les contamos, amigos televidentes, que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que su gobierno defenderá el derecho al aborto y animó a los estadounidenses a acudir a votar en los comicios de noviembre para garantizar una mayoría en el Congreso, precisamente para sacar adelante leyes que amparen esta situación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho un llamamiento a los electores para que expresen su repulsa en las elecciones de medio mandato al fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que revoca la protección al derecho al aborto. Este otoño, Roe está en la papeleta electoral, las libertades personales están en la papeleta electoral, los derechos a la privacidad, la libertad, la igualdad, están todos en la papeleta electoral. Hasta entonces, haré todo lo que esté en mi poder para proteger los derechos de las mujeres en los estados donde sufrirán las consecuencias de la decisión de hoy. Los gobernadores de California, Oregón y Washington, los tres demócratas, han emitido un vídeo conjunto en el que se comprometen a proteger a las pacientes de cualquier estado que acudan al suyo para abortar. Algunos temen que otros estados prohíban tales viajes. Desde Canadá, el primer ministro Justin Trudeau ha dicho que ningún gobierno político u hombre debería decirle a una mujer lo que puede o no puede hacer con su cuerpo. El primer ministro británico Boris Johnson se expresó en términos similares. Creo que es un gran paso atrás. Siempre he creído en el derecho de la mujer a elegir y me adhiero a esa opinión. El expresidente Donald Trump, quien nombró a 3 jueces conservadores de la Corte Suprema, afirmó que la decisión de la Corte fue una decisión de Dios. A continuación, amigos televidentes, les invitamos a revisar más noticias del mundo en el siguiente resumen internacional. Las autoridades de salud colombiana confirmaron que existen 3 casos activos en el país de viruela del mono. 2 de ellos se presentaron en Bogotá. Se trata de 2 adultos colombianos que realizaron viajes a Europa recientemente. El tercer caso fue detectado en un joven de la ciudad de Medellín, quien también había viajado al continente europeo. La confirmación se registró tras el análisis de pruebas realizadas a los pacientes mediante la toma de muestras de suero e hisopado. Los 3 se encuentran en aislamiento, mientras que las autoridades de salud hacen el rastreo de los contactos que tuvieron con otras personas. En Brasil, 10 personas murieron y otra está desaparecida en un incendio que tuvo lugar en un centro de rehabilitación para drogadictos en el estado de Río Grande do Sul. El incendio se desató durante la noche del jueves y prácticamente acabó destruyendo el centro de tratamiento, situado en el municipio de Casariño. El cuerpo de bomberos encontró a 9 personas fallecidas en la clínica de rehabilitación, mientras que otra perdió la vida en un hospital de la región. Además, buscan a un desaparecido. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, se reunió por primera vez desde que ganó las elecciones con el actual mandatario Iván Duque, cita que tuvo lugar en la Casa de Nariño y que supone el inicio de una transición tranquila hacia el primer gobierno de izquierda del país. Ninguno de los dos hizo declaraciones sobre el encuentro, que abre el camino para que Petro, de la coalición Pacto Histórico, asuma el próximo 7 de agosto como presidente. En Ucrania, un misil ruso de defensa antiaérea en la región de Lugansk dio un giro de 180 grados en el aire y se estrelló casi en el mismo lugar, desde donde fue lanzado. Las imágenes fueron tomadas cerca de la ciudad del Lviv, a unos 55 kilómetros al sur de Severodonetsk. El sistema de misiles de defensa aérea era operado por separatistas prorrusos. Algunos especulan que pudo deberse a un hackeo de un dron ucraniano. Severodonetsk lleva semanas sufriendo el asedio de las tropas rusas, que la consideran un punto clave para hacerse con el control de la región del Donbass. Cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, la ciclista de Riobamba, Miriam Núñez, se consagró como la mejor deportista de la región en la prueba contrarreloj de la ruta de los Juegos Bolivarianos. Ya les contamos los detalles cuando regresemos de la pausa.
Y ahora nosotros, antes de despedir la presente emisión informativa, amigos televidentes, les queremos contar una nota bastante curiosa y agradable. Un rinoceronte bebé se pasea tranquilo con su madre en la pradera del Zoológico Nacional de Cuba. Este país está aportando su granito de arena para lograr la conservación de esta especie amenazada por la caza furtiva. Veamos. A pocos días de haber nacido, Ale, un rinoceronte blanco bebé, se pasea curioso en las praderas del Zoológico Nacional de Cuba al lado de su madre. Esta especie está amenazada por la caza furtiva, que contribuye al lucrativo negocio de los cuernos de estos mamíferos en los mercados de Asia. Cuba está aportando su grano de arena para lograr la conservación de esta especie. Alexander Arango, encargado de los rinocerontes en este parque, nos cuenta una de las estrategias para salvar a estos animales. Estamos formando un banco genético que puede en un futuro, que esperemos no sea fatal para la especie, pero sí en un futuro poder introducir algunos de estos individuos en parques nacionales de África, donde la especie ya no existe debido a la caza furtiva. Este parque temático, que se encuentra ubicado a las afueras de La Habana, ha visto nacer a 3 ejemplares de este tipo en 21 años. Cerca de 150 cebras, una decena de hipopótamos, 2 jirafas, entre otros animales, conocieron a Ale solo unos días después de su alumbramiento. Este zoológico cuenta con 8 rinocerontes blancos y 4 negros, lo que hace que tenga uno de los mayores grupos de estos mamíferos entre los zoológicos de América Latina. Maravilla, la naturaleza, el bebé con su madre, así es como debe ser, obviamente. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en la presente emisión informativa. Que tengan un excelente fin de semana. Recuerden que nosotros estaremos pendientes de enlazarnos con la información que amerite la circunstancia por la que estamos atravesando. Y una recomendación importante: por favor, infórmese a través de los canales oficiales. Eso es muy importante para poder conocer exactamente qué es lo que está sucediendo. Una muy buena noche para todos ustedes. Que descansen. Feliz fin de semana.